Buenas tardes, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Qué bueno estar con ustedes para continuar con la serie de estudios sobre los 39 artículos de la fe cristiana. Hoy nos incumbe comenzar a partir del 14. El 14 nos habla de las obras que van más allá de nuestra obligación. Habíamos dado anteriormente las obras antes de la justificación en el artículo 13, el artículo 12 sobre las buenas obras y el artículo 14 habla de las obras que van más allá de nuestra obligación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Y reza de la siguiente forma: aquellas obras voluntarias no comprendidas en los mandamientos divinos, llamadas obras de supererogación, o más allá de la obligación, queda más simple, no pueden enseñarse sin arrogancia e impiedad, porque por ellas los hombres declaran que no solamente rinden a Dios todo cuanto están obligados a hacer, sino que por amor suyo hacen más de lo que el deber riguroso les es requerido. Siendo que Cristo claramente dice: cuando hubiereis hecho todas las cosas que os están mandadas, decid: siervos inútiles somos. Creo que está clarito. Lo único que complica cuando leemos esto es la palabra supererogación, que es una palabra complicada, pero significa nada más y nada menos que hacer alguna cosa más allá de nuestra obligación. Y el Señor nos dice que todas las obras voluntarias que nosotros hagamos, que no estén comprendidas dentro de los mandamientos del Señor, dice que no pueden enseñarse sin arrogancia e impiedad, porque por ellas los hombres, nosotros declaramos que no solamente rendimos a Dios todo lo que estamos obligados a hacer, sino que por amor suyo hacemos más de lo que el deber se exige. Por lo tanto, Cristo nos enseña claramente: si hubiéramos hecho todo esto, decid, siervos inútiles somos. Entonces, esto sirve, mis hermanos, para que nosotros, como siervos del Señor, nos demos cuenta de que delante de la majestad del Señor no somos nada, que no podemos pretender, por más que cumplamos toda la ley de Dios, como aquel joven que fue a Jesucristo y le dijo: pero Señor, yo todo eso lo hice, yo cumplí la ley a rajatabla. Y el Señor, ¿verdad?, le dice: bueno, solo te falta vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y seguirme. Y como era un hombre muy rico, dice que no quiso hacerlo y se fue muy triste. Obviamente Jesús hizo eso para probarlo, no va a mandar que todos los ricos vendan todo para seguirle. Pero como Jesús conocía el corazón de él, sabía que la traba estaba en su dinero. La Biblia no dice que el dinero es malo, sino que el amor al dinero es lo que es maléfico para el hombre. Y acá, mis hermanos, sabemos que por más que trabajemos, por más que hagamos, ¿verdad?, somos siervos inútiles delante del Señor. Por eso que hagamos lo que es debido y correcto y ordenado, y un poco más o mucho más, lo hagamos con amor, con dedicación al Señor y al prójimo, sin pretender con ello sacar rédito o ventaja o fama o cualquier cosa de ese tipo. Y les leo un versículo que, fíjense bien lo que dice,
en Mateo 18, 25, de los 6 o 7 versículos que tenemos para comprobar con la palabra de Dios que este artículo 14 es genuino, dice: pero no teniendo él con qué pagar, su señor mandó venderlo y a su mujer e hijos y todo lo que tenía y que se le pagara. Fíjese bien que aquí tenemos el caso de un hombre que está en el Evangelio de Mateo, que le debía, ¿verdad?, a su señor mucho dinero y no tenía con qué pagar. El hombre se esforzó y resulta que tuvo que ser vendido como esclavo, él, su esposa y sus hijos y lo poco que tendría para pagar a su señor. Bien, como ven, no alcanza, ¿verdad? No alcanzó nada lo que el pobre hombre tenía. Bueno, así son nuestras obras del Señor. Si es que nosotros pretendemos obras, oh Señor, yo fundé 15 iglesias, 20 iglesias, le di casa a los pobres, hice esto y aquello, que nosotros busquemos la gloria. Ahora, si lo hacemos para la gloria del Señor, es para la gloria del Señor. Ahí está la diferencia entre una cosa y otra. Que el Señor les bendiga. Nos reencontramos en el próximo artículo. Continuamos con el artículo número 15 sobre nuestro estudio de los 39 artículos de la fe cristiana. El artículo 15 nos habla sobre Cristo, el único, sin pecado. Y dice así el artículo 15: Cristo, en la realidad de nuestra naturaleza, fue hecho semejante a nosotros en todas las cosas, excepto en el pecado, del cual fue claramente exento, tanto en su carne como en espíritu. Vino para ser el Cordero sin mancha, que quitase los pecados del mundo mediante el sacrificio de sí mismo en la cruz del Calvario, una sola vez. Como dice San Juan, no hubo en él pecado, pero nosotros, todos los demás hombres, aunque bautizados y nacidos de nuevo en Cristo, todavía lo ofendemos en muchas cosas. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es algo fundamental, mis hermanos, que nos enseña el artículo 15 en una forma contundente, porque, mis hermanos, el único hombre que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Sabía el Señor, y ya tenía esto determinado antes de la fundación de los tiempos, que enviaría a su Hijo a morir en la cruz por sus escogidos, por los muchos, por los cuales, dice allí en la introducción de la Santa Cena y en Isaías 53, que Cristo pagó el precio por esos muchos, derramó su sangre por esos muchos. Y solo un hombre sin pecado podía saciar la demanda del Padre. Solo Jesús, haciéndose hombre, naciendo como hombre de María, podía ser un hombre sin pecado. Nosotros no tenemos cómo hacerlo. Y como dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, como dice el apóstol, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, es imposible para el hombre no pecar. Por más que estemos bautizados y caminemos con el Señor, lo ofendemos en muchas cosas, porque la naturaleza del viejo hombre del pecado original está en nosotros y nos acompañará hasta que pasemos a tener un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Acá no hay cómo. Pero, mis hermanos, lo que más me llamó la atención cuando era joven en las cosas espirituales, hace unos 30 años atrás,
me encontré en la calle, yo venía de una reunión cristiana, y me encontré con un pastor conocido, ahora ya fallecido, que venía con otra persona que me entero allí en el momento que era un pastor que había venido de la capital, de nuestra capital, Montevideo, y que en su doctrina enseñaban que los convertidos tenían un proceso de santificación y tenían dentro de ese proceso, mis hermanos, tenían una escala, por así decirlo, donde la última era la completa santificación. Y él decía y juraba a pie junto, como decimos acá, que ya no pecaba más. Él era santo, santo. No pecaba más. No un simple santo como nosotros, pero santo, santo, casi llegando. Y mostró un montón de cosas, pasó de aquí, de allí la Biblia, y uno, como era nuevo en la fe, no iba a discutir con un hombre ya más mayor que uno en aquella época. Pero mis hermanos, pasaron como 10 años, una cosa así, o más de 10 años, 14, 15 años. Y precisaba un favor, y justamente esa persona estaba en un barrio en la ciudad de Montevideo que era fundamental para que me pudiese resolver una situación allí. Y llamo para la casa y pido para hablar con el pastor fulano de tal. Me atiende, creo yo, que la esposa. Y dice, ¿quién? Pastor fulano de tal. No, aquí vive fulano de tal, pero no es pastor. ¡Pah! ¿Pero qué pasó? El hombre santo no pecaba más. Pero pasaron 15 años y ya no era más pastor. ¿Qué pasó? Se descarriló el hombre en su fe y en todo. Perdió la santidad, perdió todo. Entonces, ¿cómo es posible? Obviamente nos damos cuenta, y creo que él aprendió y se dio cuenta que es imposible para el hombre llegar a una santificación plena estando en la carne, aún acá, en esta tierra de pecado, en este mundo de pecado. Es imposible llegar a una santificación como él se pensaba que tenía. No sé cuánto tiempo después este hombre se descarriló y cayó en pecado o en desengaño, que se dio cuenta que se estaba mintiendo a sí mismo y abandonó. Por lo tanto, seamos sensatos y obedezcamos lo que la palabra de Dios nos dice acá en el pasaje que les tengo elegido, que es Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Vamos a leerlo y nos dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Continuamos, queridos hermanos, en este día con nuestro estudio, y hoy nos toca el artículo número 16 de los 39 artículos de la fe cristiana, el cual nos habla sobre el pecado después del bautismo. Es una interrogante que muchas personas lo tienen, pues los 39 artículos nos aclaran muchas cosas que a veces las personas ignoran en muchas denominaciones cristianas por no tener una confesión de fe, una regla de fe, unos artículos de fe, y no estudiar la Sagrada Escritura como corresponde. El artículo 16 nos dice así: ¿no es pecado contra el Espíritu Santo e irremisible todo pecado mortal voluntariamente cometido después del bautismo? Por lo cual, a los caídos en pecado,
después del bautismo, no debe negarse la gracia del arrepentimiento. Después de haber recibido el Espíritu Santo, nos podemos apartar de la gracia recibida y caer en pecado. Y, por la gracia de Dios, levantarnos de nuevo y enmendar nuestras vidas delante de Él. Por lo tanto, debe condenarse a los que dicen que ya no pueden pecar mientras vivan, o los que niegan que pueden ser perdonados, los que verdaderamente se arrepientan mejor. Hermanos, esto es importante saber porque hay denominaciones que tienen otra teología que no es la nuestra, que dice que la sacaron de la Biblia, pero no encaja con la Biblia. Y estos hermanos, lamentablemente, viven sus vidas en sus congregaciones, en sus denominaciones, pasan 40, 50 o 60 hasta que el Señor lleva a su presencia, sin saber si realmente son salvos. Si pierden la salvación, no pierden la salvación. Pequé y no me dio tiempo de pedir perdón y me morí. ¿Y ahora? Es de mí. Me bauticé, me aguanté una semana, 2, 3 y al mes pequé. Unos no caen en pecados terribles, pero otros, lamentablemente, por diferentes cuestiones de la vida, caen en pecados. Pero la palabra nos enseña, y el artículo 16, que no es un pecado imperdonable o mortal después de haberse bautizado y caer en pecado. Porque algunos dicen, no, si caíste en pecado después y este pecado no tienes recuperación, no hay vuelta, no te podemos tomar nuevamente en la membresía de la iglesia porque tu pecado es imperdonable. Pues la palabra de Dios no nos dice eso. Y muchas personas lamentablemente son dejadas de lado, son abandonadas y viven sus vidas desgraciadas porque los ministros de esas denominaciones no tienen la sabiduría y el conocimiento de las Escrituras como para conducir a esa persona que viene arrepentida para levantarse del pecado, salir del pecado y enmendar sus vidas, pedir perdón a la congregación y ser nuevamente aceptados como miembros de esa iglesia. Pero también hay aquellos que dicen que ya no pueden pecar, como les decía en el artículo anterior. No, yo a esta altura he llegado a un grado de santificación tal que no peco más. Bárbaro. Pero hay que ser muy mentiroso, mis hermanos, lamentablemente, porque no creo que la persona sea torpe, porque por más torpe que una persona sea, tampoco soy muy inteligente, que se diga, pero, mis hermanos, nos damos cuenta, cualquier uno de nosotros, por más que salgamos mintiendo, cosas que mentir es pecado, no, yo no peco más. Ponga la mano en el corazón, piense, no, pecamos a cada momento, a cada instante, es imposible. Pero no podemos, como ministro, negarle a las personas enmendar su situación delante de Dios y de la iglesia. Sería un pecado gravísimo de nuestra parte, pero muchos cristianos que han caído no se les ha permitido enmendar su situación, porque se los ha condenado como leprosos en la época bíblica, lejos. Acá no, acá somos todos santos, santos. No hay lugar para ti, ya te resbalaste. Nosotros no somos tan
Jamás en nuestra santidad limitada, pero jamás caeríamos en un pecado como ese. ¿Será? Cuidado aquel que diga que no tiene pecado, que no caiga, ¿verdad? Así que hay que ser muy precavido. Les dejo un versículo para que puedan tener la seguridad de que pueden ser perdonados, y si van a Cristo arrepentidos porque cayeron en pecado, no importa cuál fuera el pecado, la sangre de Cristo lo cubre. Sepa que Cristo le ama y que lo va a recibir en la comunión. Pero la iglesia también lo vamos a recibir en la comunión, y usted podrá enmendar su situación con el Señor, con la iglesia, con su familia, para la gloria del Señor. Y les dejo el versículo que está en Primera de Juan 3, versículos 4 hasta el versículo 9. Nos dice así: cualquiera que hace pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en Él, en Cristo, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Bien, acá cuando dice, mis hermanos, tengan el entendimiento de cuando dice que todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, no se refiere a que no pecamos diariamente, sino que no cometemos pecado imperdonable. Eso es lo que nos enseñan estos versículos. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Gracia y paz, amados hermanos. Continuamos con nuestro precioso estudio de los 39 artículos de la fe. Hoy estamos ya en el 17, artículo 17, que nos habla de la predestinación y elección. Palabras para muchos como que fuesen algo extraño, lamentablemente en estos tiempos, y más aún en el hemisferio sur. El artículo 17, que nos habla de la predestinación y elección, nos dice así: la predestinación a la vida es el eterno propósito de Dios, por el cual, antes que fuesen echados los cimientos del mundo, Él, por su invariable consejo a nosotros oculto, decretó librar de maldición y condenación a los que eligió en Cristo de entre todos los hombres, y conducirlos por Cristo a la salvación eterna, como a vasos hechos para honor, por lo cual los agraciados con ese excelente beneficio de Dios son llamados según el propósito divino por su Espíritu, que obra a su debido tiempo. Obedecen por gracia la vocación, son justificados gratuitamente, son hechos hijos de Dios por adopción, son hechos conforme a la imagen de su unigénito Hijo Jesucristo. Viven piadosamente en buenas obras y finalmente
llegan por la divina misericordia a la eterna felicidad. Qué hermoso, ¿verdad? Esta primera parte del artículo 17. La segunda parte nos dice, por un lado, la consideración piadosa de la predestinación de nuestra elección en Cristo está llena de un dulce, suave e inefable consuelo para las personas piadosas y quienes sienten en sí misma la operación del Espíritu de Cristo, que va mortificando las obras de la carne y sus miembros terrenales, y levantando su mente a las cosas elevadas y celestiales, no sólo porque establece de gran manera y confirma su fe en la salvación eterna que han de gozar por medio de Cristo, sino porque enciende también su amor ferviente hacia Dios. El tener para las personas curiosas y carnales que carecen del Espíritu de Cristo, el tener continuamente delante de sus ojos la sentencia de la predestinación divina, es un precipicio muy peligroso, por el cual el diablo los arrastra a la desesperación divina, a la desesperación, o la miseria de una vida muy impura, que no es menos peligrosa que la desesperación. Además, debemos recibir las promesas divinas del modo que nos son generalmente propuestas en la Escritura, y en nuestro actuar seguir aquella divina voluntad que tenemos declarada en la palabra de Dios. Qué importante, mis hermanos, estas palabras que nos aclaran la mente y el entendimiento con respecto a lo que es la predestinación y elección de Dios. Acá nos dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación de los tiempos. ¿A quiénes? A los muchos, que nos dice Isaías 53, allí en lo que es antecede a lo que es la Santa Cena, en Corintios, ¿verdad? En Mateo 26, y nos enseña que el Señor eligió a muchos, porque dice que Cristo derramó su sangre por muchos. ¿Cuáles muchos? Los muchos que Dios eligió allí, antes que el mundo fuese. De todos los que se irían a perder a raíz del pecado original de nuestros primeros padres. Como en algún de los artículos anteriores, no recuerdo en cuál, les puse un ejemplo de usar la mente, un gran valle amplio, abierto, llano, donde millones y millones de personas caminan, corren, hasta caer en un precipicio sin fin. Eso es lo que acontecería con la humanidad después del pecado original. Si Cristo no fuese enviado por el Padre a morir por esas muchas almas que el Padre eligió allí antes de que el mundo fuese. Sí, se perderían todos. Toda la humanidad después de Adán y Eva, mis hermanos, se perderían eternamente. Caerían al precipicio sin fin. Porque todos quedamos apartados del Señor después de Adán y Eva. Pero Dios fue misericordioso. Viendo eso en la eternidad, propuso en su corazón, en su infinita gracia y misericordia, salvar a muchos, a predestinar, a elegir a muchos de todas las épocas de esta humanidad para que Jesús muriera en la cruz. Pagase el precio por esos muchos para que pudiésemos estar en la eternidad con el Señor. Y es así. Ahora, como no sabemos quiénes son los muchos que fueron escogidos, tenemos que predicar a diestra y a siniestra.
Y la palabra que nos vuelve vacía, esa palabra obra a través del obrar del Espíritu Santo, y allí se aplica lo que nos enseña Efesios 2, 8 y 9. Capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos dice, y esa gracia no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí el Espíritu Santo le inyecta, por usar una hipérbole, le inyecta la fe, para que esa persona que es predestinada pueda pasar de muerte a vida, porque todos los que nacemos después de Adán y Eva, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto nada puede elegir. Por lo tanto, el obrar del Espíritu Santo en Efesios 2, 8 y 9 nos hace entender que el Espíritu Santo nos inyecta la fe. ¿Para qué? Para que podamos tener vida, salir de la muerte espiritual a la vida y ahí poder decir, sí Señor, yo te acepto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dio vida. Porque si el Espíritu Santo no nos da vida, mis hermanos, nadie puede decirle sí al Señor Jesucristo. Amén. En la segunda parte de este artículo 17, les voy a leer el pasaje bíblico que he escogido para este fin. Nos vemos en instantes. Continuando con el artículo 17, en la segunda parte, les dejo el pasaje bíblico para refrendar lo que hemos estudiado y analizado y lo que nos dice el artículo 17. Y este pasaje está en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versos 28 al 39, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición, mis amados! Esta seguridad que nos da Dios
no esperanza, esperanza no, seguridad. Es el Señor por medio de la obra del Espíritu Santo en la pluma de Pablo que nos deja estos pasajes, o mejor dicho, la pluma de Tercio, porque fue Tercio que lo escribió, Pablo, el autor intelectual de esta carta. Pero hermanos, tenemos una seguridad eterna, que fuimos elegidos, predestinados para vida eterna, y que ninguna cosa creada, ni espiritual, ni física, nos ha de separar del amor de Dios. Es algo, hermanos, grandioso. Solo un Dios misericordioso y amado como nuestro Dios puede hacer que esto sea real. Porque, mis hermanos, otros supuestos dioses de otras religiones que conocemos no le llevan ninguna esperanza a sus seguidores, no les demuestran amor, pero nuestro Dios es un Dios de amor. Y lo que nos enseña el artículo 17 sobre la predestinación y elección es, hermanos, algo que es grandioso. Allí en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, se llevó un encuentro o una disputa, como quieran decirle, o una dieta o un mini concilio, que no fue tan mini tampoco, que se trató sobre 5 puntos que los de doctrina arminiana, es decir, seguidores de Jacobo Arminius, querían proponer a la asamblea reunida allí en Dordrecht como algo 100% bíblico. Pero la inmensa cantidad de calvinistas, así llamados calvinistas porque es algo que no es de recibo, pero los así llamados calvinistas pudieron probar y refutar esos 5 puntos con lo que hoy se conoce con los 5 puntos del calvinismo, que Calvino nunca expuso sobre ese tema específicamente usando 5 puntos para tal cuestión. Pero los seguidores de Calvino refutaron con 5 puntos, ahora conocidos así, las malas enseñanzas que los arminianos querían proponer. Y entre esas enseñanzas, malas enseñanzas de los arminianos, hay cuestiones que incumbe a este artículo número 17. Que la paz de Cristo sea con ustedes hoy y siempre. Continuamos nuestra serie de estudios hoy con el artículo número 18, el cual nos enseña cómo obtener la salvación eterna solamente por el nombre de Cristo, o del obtener la salvación eterna solamente por el nombre de Cristo, mejor dicho. Dice así: deben asimismo ser maldecidos aquellos que presumen decir que todo hombre será salvo por la ley o secta que profesa, con tal que sea diligente en conformar su vida con aquella ley y con la luz de la naturaleza, porque la Escritura Santa nos propone solo el nombre de Jesucristo, por medio del cual únicamente han de salvarse los hombres. Bien, aquí el artículo 18 nos deja bien claro que la única forma posible para el ser humano de obtener la salvación eterna es solamente y exclusivamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, es imposible. Aún que hay sectas, y conocemos unas cuantas, y otros que son considerados religiones, pero que, mis hermanos, basan la salvación en
obras, porque cumple con su ley, con lo que dicen los preceptos de su religión o de su secta. Bien, para ellos eso basta. No, yo soy un buen de este grupo sectario porque cumplo todo, hago todo, doy testimonio del profeta tal, como hay algunos que usan ese estilo. Pregunta, ¿alguien tiene testimonio del profeta? Yo tengo testimonio del profeta. Y ahí va y cuenta algo, y la gente amén, amén, y todo. Bárbaro. Pero también hay otros que basan su salvación en el magisterio de la iglesia o en el magisterio rabínico, en la tradición, dejando por último la palabra de Dios o la Torá, poniendo la carreta delante de los bueyes, y eso no es de recibo, no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es una situación demasiado triste, porque no hay lo que el hombre pueda hacer por sí mismo para obtener la salvación. La salvación es exclusivamente por Cristo. Él fue el que Dios envió a la tierra. ¿Por qué le preguntamos a gente que cree? No, pues yo creo que la intercesora fulana de tal o el intercesor fulano de tal también van y intercede delante de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. El Señor no precisa intercesor. Él es el que hizo posible nuestra nueva relación con el Padre, que podamos tener acceso libre al Padre solamente por Cristo. Dios eligió a Jesucristo para venir, nacer de una mujer, morir en la cruz, después de haber enseñado su palabra. Fue Jesucristo que resucitó, fue Jesucristo el cual tuvo 40 días con sus discípulos, con más de 500 testigos, y fue Jesucristo el que ascendió a los cielos. Y será Jesucristo el que vendrá a buscar a su iglesia. Entonces, ¿cómo que la intercesora fulana o el santo fulano? No. La palabra es clara. Pensar en eso, apoyar y enseñar esta ignorancia, es algo muy torpe, porque la palabra de Dios es clara. O fulana vino. No, el que vino fue el Hijo de Dios, el propio Dios hecho hombre, para posibilitar nuestra salvación. Así que si alguien dice, mire, nosotros tenemos la salvación en nombre del profeta tal, o de la religión tal, o de hacer esto o aquello, no caiga en eso. Solamente en Cristo y nada más. Les dejo un pasaje de las Escrituras que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, de los versículos 25 al 30, que nos dice así. Le respondió Jesús, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Aquí este pasaje nos enseña, hermanos, algo grandioso de lo que decía yo en los otros artículos anteriores, que Dios Padre le dio a las ovejas, el número de ovejas,
por las cuales Cristo derramaría su sangre en la cruz y derramó su sangre en la cruz. Por esas ovejas fue que Cristo derramó su sangre. Y dice que nadie ha de arrebatarnos de sus manos. Así que deja bien claro aquí a los fariseos y escribas de la época de Cristo que ellos no son sus ovejas. Por eso que no creen, porque no son sus ovejas. No fueron elegidos, no fueron predestinados para vida eterna. Y como no son ovejas del Señor, no pueden entender, porque están muertos en sus delitos y pecados. La obra del Espíritu Santo no ha sido en ellos, por lo tanto, no habrá salvación para los tales. Pero aquellos que son de Cristo Jesús, estos y nosotros, obviamente, como iglesia de Cristo, nadie podrá separarnos de ese amor tan grande que es el amor de Dios por nosotros. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre los 39 artículos de la fe cristiana y hoy lo hacemos con el artículo número 19. ¿Qué nos habla el artículo 19? Nos habla de la iglesia y nos dice así: la iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en la cual se predica la pura palabra de Dios y se administran debidamente los sacramentos conforme a la institución de Cristo, en todas las cosas que por necesidad se requieren para los mismos. Bien, aquí tenemos algo precioso que nos habla de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la congregación de hombres fieles, redimidos por la sangre de Cristo. Somos los que conformamos, cuando digo hombres, hablo de hombres y mujeres, obviamente, los cuales fuimos redimidos por la sangre de Cristo y adoptados por el Señor y somos parte de esa gran asamblea, de esa gran congregación, donde se predica la pura palabra de Dios. Hay muchos lugares que predican con la Biblia y aún usando la Biblia, no predican la verdadera palabra de Dios, lamentablemente. Y eso es muy triste y lamentable, porque lamentablemente hoy hay aquellos ministros que no tienen la debida carga teológica necesaria. Uno no puede disfrazarse de ministro, ponerse una camisa con cuello clerical, un talar, una sotana o lo que prefiera, y ya soy ministro, ya soy ministro de la palabra y de los sacramentos. No, el que está elegido por la iglesia, preparado en el seminario, graduado, elegido por los demás miembros de la iglesia, debidamente ordenado por el obispo, es evidente que muchos no están así, no están en esa condición. Y eso hace que, lamentablemente, podamos ver en muchos casos donde no se cumplen con los preceptos de la palabra de Dios. Porque el que está de ministro allí, de alguna forma llegó a ser ministro en aquel lugar, pero no está preparado teológicamente. Ni siquiera fue elegido. ¿Quién sabe cómo llegó a ese lugar? Como decimos en estas latitudes, muchos han llegado como paracaidistas. Sí, paracaidistas con una Biblia bajo del brazo, gloria a Dios y aleluya, y creen que con eso pueden alimentar al rebaño de Dios. Les dejo un pasaje de las Escrituras para que podamos ver lo importante que es el ministerio de la iglesia, porque la iglesia tiene como objetivo alcanzar a
toda criatura del mundo, como dice Apocalipsis 5:9, de toda lengua, nación, tribu, etcétera, etcétera, a todos, hasta la última oveja. Es la misión que tiene la Iglesia de Cristo. Y otra cosa que es importante, que los que administren los sacramentos, es decir, el bautismo y la cena del Señor, sean debidamente ordenados. Porque estamos tratando con cosas espirituales de suma importancia. No se olviden, mis amados y amadas, qué aconteció con el rey Saúl, que siendo un rey, la mayor autoridad del pueblo hebreo de la época, estamos hablando 1000 años antes de Cristo, que como no llegaba el sacerdote y profeta y juez Samuel, se demoraba, miraba el reloj y el hombre no llevaba para presidir la ceremonia allí. Saúl se le ocurrió que podía hacerlo porque era el rey, nadie tenía más autoridad que él, fue y lo hizo. Pues todos conocemos la historia de que aconteció cuando este hombre, que no era debidamente ordenado para ser ministro de la palabra y de los sacramentos, decidió oficiar como ministro. Es algo grave y la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, debe estar atenta para que estas situaciones no acontezcan. El versículo es el siguiente, está en Hechos 20, versículo 28. Nos dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él, Jesucristo, la ganó con su sangre. Dios les bendiga. Mis amados y amadas en Cristo Jesús, hoy continuamos con el artículo número 20. Vamos avanzando lindo. El artículo 20 nos habla sobre el ministerio en la congregación. Tiene por título del ministerio en la congregación. Vamos a analizar este tema. Y nos dice así este artículo número 20. No es lícito a hombre alguno tomar sobre sí el oficio de la predicación pública o de la administración de los sacramentos en la congregación, sin ser antes legítimamente llamado y enviado a ejecutarlo. Y a estos debemos juzgarlos legalmente escogidos y llamados a esa obra por los hombres que tienen autoridad pública, concedida en la congregación para llamar y enviar ministros a la viña del Señor. Bien, ¿qué nos enseña esto? Como les decía en el artículo anterior, no es lícito a un hombre cualquiera que se le ocurra, porque tuvo un encuentro, una visión, que se le antojó que ahora es cristiano, o que, bueno, es bautizado y todo, que va a la iglesia, como tantos que se les ocurrieron, que ahora eran pastores y que debían fundar una iglesia. Y lo que vemos lamentablemente, mis hermanos, son congregaciones que han nacido de división, de divisiones, y ya aquellas denominaciones históricas dejaron de ser.
porque ya no usan estos nombres, porque obviamente salieron de allí y se fueron para otro lado, y le ponen cada nombre, mis hermanos, que hoy por hoy llega a ser una blasfemia a muchos nombres que ponen, porque es algo ridículo muchas veces los nombres que tienen ciertas denominaciones, y esto es lamentable. Falta entendimiento, querer hacer algo diferente, mostrarse diferentemente, pero una iglesia sin fundamento histórico, sin un credo, sin una confesión de fe, es dudosa. Por lo tanto, ningún varón, aunque esté en plena comunión, no puede ocurrírsele que de la noche al día es pastor y que, bueno, voy a enseñar la palabra. Sea muy instruido, a lo mejor esta persona nació en la iglesia, concurrió a catequesis toda su vida, la escuela bíblica, estudió. Bien, no va a tocar de oído, pero tampoco tiene la carga teológica que un seminario serio puede brindarle. Por lo tanto, dice que no puede ser un predicador la palabra en el sentido de ser un ministro. Todo cristiano, todo feligrés, nacido de nuevo en Cristo Jesús, nueva criatura en Cristo Jesús, debe predicar la palabra todos los días de su vida. Pero no pueden usurpar la jerarquía de obispos, pastores, que están para ese oficio. También, y menos aún, administrar los sacramentos, es decir, la cena del Señor y el bautismo. No puede. No puede porque, primero, no fue escogido por la iglesia como fueron escogidos Pablo, ¿se acuerdan? Allí en la iglesia de Antioquía, fueron elegidos y ordenados, debidamente ordenados, elegidos después de oración, de examinarlos, imposición de manos, y ahí sí, podían ser ministros de la palabra y de los sacramentos, ser un verdadero ministro y cumplir con la tarea pastoral. Y dentro de la tarea pastoral está la predicación y la administración de los sacramentos. Solamente un ministro debidamente escogido, ordenado y enviado por la iglesia puede hacerlo. Nadie puede usurpar esa función, aunque lamentablemente vivimos en tiempos donde pululan por doquier ese tipo de predicadores que andan por todo lado haciéndose pasar por verdaderos ministros de la palabra y de los sacramentos. Y eso es una cosa triste. Y acá nos deja bien claro. Y a estos debemos juzgarlos. A los que verdaderamente son escogidos. Los otros no son escogidos. ¿Qué podemos hacer? Donde hay un juzgado, donde una verdadera iglesia puede decir, mire que anda a alguien disfrazado de ministro del evangelio y es falso. No, las leyes amparan con las libertades que hay, amparan a todos. Pero a los que son verdaderos hay que juzgarlos legalmente escogidos. Porque cursaron un seminario teológico, la iglesia los escogió, tiene la carga teológica necesaria, y el obispo, los obispos o presbíteros, depende cómo sea el orden en su iglesia, deben ordenarlo como corresponde, por imposición de manos.
Y ahí, lo bueno de todo, mis hermanos, que estos hombres escogidos tienen autoridad pública. Tienen la autoridad pública concedida por la congregación y su obispo. Eso es hermoso. Y les dejo, mis hermanos, un pasaje de la Escritura que está en la primera epístola universal de Juan, primera epístola universal de Juan Apóstol, que nos dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.